Hay silencios que pesan más que una confesión y hay miradas que duelen más que el rechazo. San entiende que amar también significa enfrentarse a la soledad, incluso dentro de su propia casa. Capítulo 34. Hay un momento por el que todo ser humano pasa cuando despierta, en el que por un segundo queda atrapado entre la plena conciencia y el sueño. En ese segundo no hay movimiento, no hay pensamientos, apenas siquiera un latido. Así es exactamente como San Anantrakul se siente en este momento, como si estuviera paralizada, incapaz de hacer nada más que quedarse mirando a su madre en la puerta y contener la respiración hasta que Nadia baja la mirada hacia el suelo. Deberías prepararte para la cena, Sam, dice Nadia con simpleza, su voz tensándose en la primera sílaba, pero no en ninguna otra. Es como si nada hubiera pasado, excepto que eso es mentira. El corazón de Sam vuelve a arrancar con toda su fuerza. El golpe en su pecho es tan intenso que sacude todo su cuerpo y le revuelve el estómago hasta provocarle náuseas. Le toma aún más darse cuenta de que por primera vez no quiere a Mon encima de ella. Apenas puede respirar. Mon es abrumadora incluso en situaciones normales, pero ahora... Déjame ver si entiendo bien, susurra Sam. Sus dedos marcan un ritmo nervioso sobre el muslo de Mon, su enojo manifestándose en inquietud. Cerraste la puerta, ¿pero no la aseguraste? Sam, yo... En serio, Mon, ¿qué tan estúpida eres? Ríe con un sonido húmedo, aunque siente como si el humor hubiera sido succionado por completo de su universo. Parece que ninguna de sus emociones ha terminado de asentarse aún. Ni siquiera está llorando. Sam piensa que quizás esté en negación. ¿Cómo se supone que uno sabe que está en negación cuando toda su vida ha sido un triste y reprimido desastre? ¿Me estás culpando de todo esto?, pregunta Mon. Sí. Sam mantiene la palabra atrapada detrás de los dientes, sin dejarla salir. Aún conserva el suficiente sentido común para saber que esto podría convertirse fácilmente en una discusión. Cada interacción que tienen está a 5 pasos de una pelea. ¿No es eso lo que han estado haciendo durante años? ¿Pelear, discutir, pincharse mutuamente? Sam está cansada. Por un momento recorre los rasgos de Mon con la mirada. Sus mejillas aún están sonrojadas, sus ojos no tan claros como de costumbre, sus labios hinchados como si alguien los hubiera besado con brusquedad. Esa alguien es Sam. Mierda. No, no todo. Sam se pasa la mano libre por el cabello. La otra sigue envuelta en un yeso y parte de una camiseta. Tengo que... Nos vemos en la cena, ¿sí? Es una despedida clara. Sam se alegra cuando Mon capta la indirecta sin necesidad de que se lo diga 2 veces. Si Kira estuviera en su cama, se habría quedado rondando, molestándola para que se abriera con él. Aunque pensándolo bien, si Kira estuviera en su cama, esto no sería un problema en absoluto. Mon está a años luz de Kir. Se levanta sin decir una palabra. Más aire entra en los pulmones de Sam, ahora que no siente el peso de otro cuerpo sobre ella. Pero el oxígeno vuelve a escapársele cuando mira a Mon y la ve alisarse la falda. Se ve injustamente bien así, despeinada por las manos de Sam. Es una imagen fugaz porque pronto Mon se va, tal como Sam se lo pidió. ¿Esto de ser que ella es así todo el tiempo? Debe serlo. Este es el peor momento posible para estar admirando a otra chica, y aún así aquí está Sam. Dios mío,
Sam cierra los ojos con fuerza al oír la puerta principal cerrarse abajo, imaginando cada insulto existente. Puede pensar en cientos. Antes no le importaban, cuando no se aplicaban a ella. Si es honesta, Sam también lanzó algunas palabras crueles en su momento, pero solo porque eso era lo que todos hacían en la escuela. Los recuerdos comienzan a cruzar su mente. Sam se quita la parte superior del uniforme más lento de lo normal, con los músculos doloridos por una práctica larga. La falda se le pega a la cintura por el sudor, acomodándose de forma incómoda. Probablemente debería ducharse antes de irse de la escuela. Se escuchan varias chicas hablando entre el ruido de ropa siendo retirada, con risas elevando el volumen de sus voces. «No, te lo juro», dice una de ellas. Es una pequeña novata insignificante del fondo de la pirámide. «Ella tipo intentó besarme». «Eso es asqueroso», responde la otra chica. Sam pone los ojos en blanco. Lo único que la detiene de preguntar de quién están hablando es que hace un esfuerzo consciente por evitar a las chirios de primer año. La adoran. Es un poco perturbador, sinceramente. «Lo sé, ¿verdad? Ya ni siquiera puedo usar el baño en la escuela. ¿Y si intenta tocarme o algo?», continúa la chica, visiblemente complacida cuando sus amigas asienten. Las chicas dejan de hablar por un momento, solo para quitarse lo último de la ropa y dirigirse hacia las duchas del vestuario. Su charla se reanuda pronto, ahora acompañada por el sonido del agua golpeando los azulejos. Son tan ruidosamente molestas que Sam aún puede escuchar cada palabra. Decide que no se duchará después de todo. Antes de que Sam logre ordenar sus pensamientos, otro recuerdo se abre paso y se queda allí. «Tengo frío», dice Sam cuando una ráfaga de viento pasa junto a ellos. No tiene realmente frío, pero le agrada ver a Kira apresurarse a ofrecerle su chaqueta del equipo. Sam se envuelve exageradamente en la chaqueta, sabiendo que el apellido de Kir se extiende de forma posesiva por la espalda. Tiene que arremangarse para sacar las manos. La ropa grande es prácticamente lo único para la que sirven los chicos adolescentes. ¿Escuchaste sobre ese chico de Weasley? Dicen que lo molestaron tanto que tuvo que transferirse a Dalton, le comenta Kir a Aspen. Mientras habla, Sam recorre el cuerpo de Kir con la mirada, notando que ya no es tan flaco como antes. Bien, le dará algo de qué presumir frente a las otras chicas. Aspen se endereza un poco con una sonrisa ladeada ya formada. A Sam le cuesta no poner los ojos en blanco. El primo de Aspen va a Whitley, otra escuela pública promedio tan lejos del pueblo que se volvió casi una leyenda. Y él nunca pierde la oportunidad de chismear como una niña pequeña sobre lo que pasa allí. Incluso Jean y Kay se inclinan un poco más cerca, ansiosas por escuchar lo que sucede con personas que no viven en su mediocre pueblo. Obvio que se transfirió a Dalton. Mi primo lo conoce. Dice que es el tipo más gay que vas a conocer, explica Aspen. Jean mira hacia la distancia, tan desinteresada en la conversación como Sam. Kay, como siempre, está en otro mundo, con los labios rodeando la pajilla de su batido de proteínas. Hablemos de otra cosa, sugiere Jean, y Sam asiente. Ya tengo suficientes con idiotas chismosos en las Chirios. Todas las chicas parecen estar de acuerdo, pero los chicos del grupo tienen otras ideas. ¿Tu primo se junta con tipos gay?, pregunta Kir, claramente intentando provocar a Aspen. Últimamente lo ha estado haciendo mucho, comportándose de forma innecesariamente agresiva en presencia de Sam, tratando de demostrar que es masculino. Aspen frunce el ceño. No. Tiene sentido, es un hada, continúa Kir. Sam cambia su peso y se rasca la muñeca distraídamente. La chaqueta de pronto le pica. Seguramente Aspen se lanza encima al instante.
Ambos ruedan por las gradas enredados en un revoltijo de extremidades largas. Sam observa la pelea durante un rato, preguntándose si este es otro de los intentos de Kir. Si lo es el peor hasta ahora. Sam suelta un largo suspiro. Suena demasiado fuerte en el vacío de su habitación. De hecho, puede que sea el único sonido que Sam logra escuchar. Todo está en silencio. Es extraño porque cuando imaginaba que esto pasaría, siempre había caos de por medio. No le han gritado ni le han dicho que se irá al infierno, pero aún así, Sam está sentado en su habitación, evitando sus problemas. Nadia probablemente esté abajo. Sam asume que su madre vio a Mon salir y ahora está de pie en la cocina o sentada en la sala, esperando a que Sam haga algún movimiento. Sam se levanta de la cama y sale al pasillo. Le toma más tiempo del que le gustaría admitir bajar las escaleras, principalmente porque tiene esta imagen horrible de sí misma descendiendo al infierno. No es tan malo como podría ser y sin embargo, de hecho el momento es tranquilo, en serio. No puede sentir nada, ni tristeza, ni una pizca de ansiedad, ni siquiera las tablas del suelo bajo sus pies. Sam se desliza hacia la cocina como un fantasma, completamente desconectada del mundo y de sus propias emociones, cuando finalmente posa los ojos en su madre. Nadia está recargada contra la encimera, mirando pensativo a una copa de vino medio llena, exactamente como Sam esperaba. «Mamá», dice Sam, a modo de prueba. Pasa un segundo y ella se abraza los codos en busca de consuelo. Pasa otro segundo, 3 segundos, 4. «Deberías prepararte para la cena», dice Nadia, justo cuando Sam empieza a considerar la idea de que murió allá arriba y ahora realmente es un fantasma. Por supuesto, si hubiera muerto no sería un fantasma. Habría ido al cielo o infierno, así que Sam debe estar viva, aunque no está del todo segura de que su corazón esté latiendo. No ayuda que su madre apenas le responda, más concentrada en su vino que en su hija. «Podemos hablar». Sam avanza con cautela hacia el interior de la cocina, pero se mantiene a cierta distancia. «Deberías prepararte para la cena, Sam». Nadia la mira de reojo. Eso alivia un poco la mente de Sam. Saber que puede verla y que es importante, pero también le aprieta el estómago. Nunca había visto así a su madre. Nunca la había visto verse tan vacía. A pesar de todas las señales de advertencia, Sam da un paso más cerca. Eso solo hace que Nadia retroceda un poco, apartando ligeramente el brazo. Sam se pregunta si así será todo a partir de ahora, si pasará el próximo año o algo así siendo tratada como invisible cuando habla y como una apestada cuando busca afecto. ¿Su madre está disgustada con ella ahora? Sam se traga sus pensamientos, ignorando cómo le dejan la garganta resbaladiza, como gasolina esperando una chispa. «De verdad creo que deberíamos... Ve a prepararte para la cena, Sam». Es como si alguien hubiera encendido un fósforo dentro de su boca. El fuego quema las paredes delicadas de su garganta, deja un rastro ardiente por sus órganos hasta que se fija en su estómago y explota como una bomba nuclear. «¿Por qué no me miras?». Sam da varios pasos firmes hacia adelante,
Resulta casi satisfactorio cuando segundos después toma la copa de vino y la lanza al otro lado de la habitación. Se hace añicos contra la pared cercana, sin dejar ni una gota de líquido, solo muchos fragmentos afilados. Sam ha fantaseado con hacer eso durante años, pero nunca pensó que realmente lo haría. Nadia claramente tampoco lo esperaba, porque deja caer su fachada por un momento, lo suficiente para mirar de verdad a Sam. En cuanto lo hace, Sam ve algo cruzar fugazmente los ojos de su madre. ¿Comprensión? No podía ser. Y aún así la expresión en el rostro de Nadia cae como una manta húmeda sobre el fuego que es la ira de Sam. «Lo sabías», susurra Sam, con una voz demasiado suave para la acción que acaba de realizar. Nadia balbucea, ya sea descolocada por la acusación o por el cambio abrupto en la emoción de Sam. «¿Cómo podría yo? Sabías que no era feliz y que te necesitaba. Te necesitaba a ti. Necesitaba a mi mamá». Sam inhala bruscamente y todas las emociones que había mantenido a raya irrumpen en su cuerpo y se liberan en un sollozo. «Y estaba tan asustada por lo que papá haría que simplemente lo dejaste de lado, como hacemos con todos los sentimientos malos en esta casa». La presa se rompe en algún punto de su discurso. Las lágrimas se acumulan en sus ojos y recorren sus mejillas. En un instante dejan el rostro de Sam hecho un desastre. Se siente extraño llorar en su cocina, estar de pie en un lugar que roza la perfección y sollozar de una manera tan patética. Si Sam es honesta, se siente extraño respirar en esta casa en general. ¿Alguna vez encajó realmente en esta familia? ¿Alguna vez tuvo siquiera una oportunidad o estuvo marcada como una aberración desde el nacimiento? Sam respira con dificultad, el aire saliendo de su boca en jadeos irregulares. Vuelve a sentirlo, la desconexión de todo lo que alguna vez conoció. Solo la persigue por un segundo antes de que Sam sienta unos brazos rodeándola y se dé cuenta de que nadie la está abrazando. No han hecho esto en años. Principalmente porque Sam decidió hace mucho tiempo que no haría algo tan vergonzoso como permitir que su madre la sostuviera. Todo eso ahora parece estúpido, como si perteneciera a su vida anterior. Aunque su vida anterior murió hace apenas unos minutos. El mundo nunca había hecho sentir tan pequeña a Sam Anantrakul. «No eras así antes. Solía estar orgullosa de ti», murmura Sam contra el cuello de su madre, todavía llorando, todavía sintiendo rencor. «Eres una cobarde y me has vuelto una cobarde. No quiero ser así para siempre, mamá». No lo serás. Lo sé. Nadia la mece suavemente, balanceándolas a ambas. Permanecen así durante lo que parece una eternidad, o al menos así se siente. La vida se ralentiza por un momento, el tiempo suficiente para que los sollozos de Sam se conviertan en suaves aspiraciones y casi se olvidan de que hay fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Casi. Finalmente Nadia se aparta lo suficiente como para mirar a Sam a los ojos. «No puedes tirar cosas». «Sí, mamá, perdón». De algún modo extraño, Sam se alegra de que le estén disciplinando otra vez. Extrañaba cómo era Nadia antes de que Frey se fuera. Discutidora, ingeniosa, igual de terca y valiente que Frey.
Ve arriba y cámbiate, ¿sí? Nadia le dedica una sonrisa tranquilizadora y ladea la cabeza en dirección a las escaleras. Yo voy a limpiar. Finalmente Sam accede a la insistente petición de Nadia y regresa a su habitación después de un último apretón. Sam se retuerce las manos apenas cierra y traba la puerta. Cree que antes llamó estúpida a Mon. Mierda. Sintiéndose igual que cuando regresó del hospital. Es ese extraño alivio que llega justo después de que algo horrible ocurre, como el dulce olor del pasto mojado tras una tormenta. Su después es así. Sam se arroja 2 puñados de agua del grifo a la cara. Se felicita por haber superado esto y saca el atuendo que ha estado planeando mentalmente desde que oyó hablar de la cena. Media hora después, Sam inspecciona su reflejo en el espejo. 2 aros cuelgan de sus orejas, balanceándose frente a su cabello ondulado. Lleva un vestido rojo sangre que termina de forma modestamente alta en su muslo. La hace ver atractiva, pero mantiene la mayor parte de su piel cubierta. En pocas palabras, es perfecto. Una de las muchas habilidades de Sam es recomponerse maravillosamente después de una crisis. Todo lo que le queda decidir ahora es qué hacer en sus labios. Su idea original incluía un brillo rosa claro, pero ahora piensa que el labial rojo es mejor. Es un color llamativo y Sam se siente audaz. Sam sigue usando el labial cuando finalmente llega la hora de la cena, pero ya no se siente ni de cerca tan valiente. Deciden llevar a la familia de Mon al restaurante más caro del pueblo, y solo ese hecho hace que la noche parezca más importante de lo que realmente es. Para cualquiera esto es simplemente una familia invitando a otra a una comida amistosa. Aún así se siente como si en realidad fuera Sam atravesando todo el hito de conocer a los padres. Aunque Sam conoció a Henry hace años, nunca ha conocido a Caroline estando sobria. Además, no es como si ella y el profesor hubieran tenido alguna vez una conversación real. Eso sería raro. Solo han intercambiado palabras breves, comentarios sobre tareas o algún encargo del club. Además, las cosas son diferentes ahora por muchas razones. El entorno es más formal. Sam y Mon están saliendo y nadie ahora sabe que hay algo ocurriendo entre ellas. Probablemente deberían hablar más de eso después, mucho después, porque la familia de Mon se está acercando al lugar donde Sam está de pie con sus padres. Su papá debió haber llamado a alguno de ellos para decirles cómo vestirse, porque todos se ven más elegantes de lo habitual, especialmente Mon. Mon, que casi le provoca un infarto a Sam con su hermoso vestido púrpura. Se ve magnífica, maravillosa, absolutamente preciosa. A Sam le toma un buen minuto darse cuenta, no solo de que la está mirando descaradamente, sino de que su madre la está observando hacerlo. El color florece en las mejillas de Sam cuando nota la mirada de Nadia. Baja la vista al suelo de inmediato, con todo el rostro más caliente de lo que estaba en horas, porque su piel estuvo bastante encendida hace un rato cuando Mon decidió montarse sobre ella. En fin, Sam sigue pensando que necesita tener una conversación larga con su madre sobre todo lo que ha estado pasando. No tiene idea de si Nadia está bien con su atracción por Mon o si esto va a ser una de esas situaciones en las que solo está bien si nunca vuelve a actuar en consecuencia. Sam mira con cautela a sus padres, pero toda su atención parece estar puesta en saludar a los Armstrong. Bien, Sam puede con eso. Bueno, más o menos. Olvidó un poco que la familia Armstrong incluye a Yuki. Se da cuenta de lleno de que en realidad nunca ha hablado apropiadamente con la rubia,
cuando todos comienzan a agruparse en el vestíbulo del restaurante. Frey y Henry intercambian historias casuales de trabajo. Nadie elogia la elección de joyas de Caroline, y Sam permanece en silencio mientras se queda de pie entre las gemelas. Esto es tan incómodo. Normalmente Sam puede mantener una conversación sin problema. Mon y Yuki parecen saberlo y no dejan de mirarla. Ha sido un día largo, Dios. Las dos se ven bien, dice Sam al fin. Las recorre con la mirada buscando algo más que comentar. Yuki lleva algo azul claro y Mon tiene todo su cabello recogido hacia un lado, dejando expuesta gran parte de su cuello. Cristo. Yuki, ¿dónde compraste tu vestido? Mientras Yuki divaga sobre el origen de su atuendo, Sam se esfuerza muchísimo por no pensar en Mon y su cuello. ¿Qué es ella? ¿Un vampiro? Su familia está aquí. Necesita controlarse. Eventualmente un mesero llega para guiarlos hasta su mesa. Saluda a Frey por su nombre mientras retira las sillas para todos. Le recuerda a Sam cómo Frey prácticamente invita a todo el mundo aquí cuando quiere causar una buena impresión, al punto de que varias personas del personal conocen su nombre. Una vez Sam le preguntó por qué sentía la necesidad de gastar tanto en todos los que eran particularmente amables con su familia, y recibió una conferencia de 1 hora entera sobre amar al prójimo. En todo en lo que Sam puede pensar mientras unta mantequilla en su pan, principalmente porque se pregunta cómo sonará esa conferencia cuando él se entere de lo de Mon. «Siguen teniéndote en las Cheerios, ¿verdad?», pregunta Frey de la nada. Sam levanta la cabeza al oír la voz de su padre, preguntándose por qué le pregunta algo que ya le explicó. Frunce el ceño confundida hasta que nota la mirada significativa dirigida al pan en su mano. Claro, piensa Sam. Sí. Sam deja el pan en el plato de Mon, tratando de disimular cómo su padre acaba de decirle, discretamente, que no coma tantos carbohidratos. No puedo hacer lanzamientos ni nada, pero la entrenadora aún quiere que mantenga la moral del equipo. Apesta un poco haber quedado reducida prácticamente a la guatera de su propio escuadrón por al menos 1 mes o 2. Al menos en el club de coro puede conservar el mismo papel que antes. «Entonces, ¿hay un cupo libre?», pregunta Yuki. El primer instinto de Sam es decir que no. No va a dejar que Yuki Armstrong, loca, se una a su equipo. Pero luego piensa que debería dejar de llamarla así, considerando que Sam está saliendo con su hermana. Suena grosero. Además, Yuki no es fea, y Sam sabe que probablemente podría mantenerla a salvo de alguna de las chicas más crueles. El clavo final en el ataúd es lo que Sam ve por el rabillo del ojo, el labio inferior de Mon sobresaliendo apenas un poco, sus ojos grandes y suplicantes. «Maldita sea». «Más o menos», murmura Sam, jugueteando con la servilleta. La distracción le permite retrasar la respuesta, pero siente a Mon darle un pequeño toque en la rodilla bajo la mesa y se derrumba como una tonta. «Sí, hay un lugar libre. Deberías probar». Los siguientes minutos son bastante extraños. Sam pasa ese tiempo conversando con Yuki y, de hecho, disfrutándolo. Yuki ya se comporta y habla como una Cheerio, pero no tiene nada de crueldad ni homofobia casual. Sam terminó riéndose en su mano durante una de las historias de Yuki, contagiada por su sarcasmo y sus comentarios rápidos. Yuki es graciosa. ¿Quién lo hubiera pensado? Pronto llegan los aperitivos, junto con los rellenos de agua y otras bebidas, y todas comienzan a acomodarse con la presencia de la comida.
Las cucharas para servir pasan de mano en mano con rapidez. Las servilletas se colocan en los regazos. Los platos se intercambian apresuradamente. En general, la cena va relativamente bien, ahora que todos se han dividido en 3 conversaciones distintas. Sam está en medio de explicar cómo es una práctica típica de porrista cuando Mon se estira a su lado. La exhibición de clavícula marcada y hombros delicados es suficiente para ralentizar bastante el discurso de Sam. «Voy a ir al baño», anuncia Mon, y Sam tiene que parpadear con fuerza, porque su relación es tan rara que no sabe si eso fue una invitación o no. ¿Se supone que debe seguir a Mon al baño? Necesitan un mejor lugar de encuentro. Sam sabe que llegará el día en que una de las dos entre al baño y encuentre a la otra usándolo para propósito real. Eso será horrible. Sam ya decidió que solo va a usar el baño cuando Mon no esté cerca. Sam se queda sentada sopesando sus opciones, olvidando continuar la conversación con Yuki. «Parece que te está dando un derrame», comenta Yuki, dando un sorbo distraído a su agua, pero para Sam se siente como si le estuviera haciendo un gesto para que se fuera de una vez. ¿Por qué siente eso? «Voy a retocarme el maquillaje», dice Sam mientras se levanta, y Yuki asiente sin problema. Ajá. Yuki incluso acepta las mentiras de Sam sin cuestionarlas ni quejarse. Va a ser una Chirio perfecta. Quizás Sam debería convertirse en su mentora o algo así y luego... Ahora mismo Sam solo puede concentrarse en una gemela Armstrong. Así que dirige toda su atención a su favorita. Camina hacia la parte de atrás con aparente calma, tratando de no parecer demasiado ansiosa y se detiene frente a la puerta. ¿Es esto espeluznante? Sí. ¿Es parte de lo suyo? Desafortunadamente sí. Sam abre la puerta con cuidado. Parte de su preocupación se disipa cuando ve que Mon simplemente está recargada en uno de los lavamanos, tecleando en su celular. Mon levanta la vista cuando la puerta se abre y deja el teléfono, sonriendo suavemente. «Te tardaste. Pensé que tal vez estabas usando el baño como una persona normal», explica Sam, encogiéndose de hombros. Se alegra de que Mon no sea una persona normal. Se alegra de muchas cosas en realidad. El silencio se instala entre ambas. Sam se queda apoyada contra la puerta mientras el tiempo se estira, simplemente observando cómo Mon la observa. Se da cuenta de que este es un baño público y que apoyarse contra la puerta probablemente no sea la mejor idea, así que se aparta. Ese pequeño movimiento parece animar a Mon de alguna manera, porque se acerca y le envuelve en un abrazo fuerte. «¿Qué pasó?», pregunta Mon, su barbilla rozando la parte superior de la cabeza de Sam. No dejaba de pensar en volver. Sam se hunde más en el abrazo. Rodea los hombros de Mon con los brazos y la acerca aún más, lo que básicamente hace que sus cuerpos se moldeen uno contra el otro. No es inteligente, considerando que cualquiera podría entrar, pero sorprendentemente Sam no está demasiado preocupada. ¿Qué tiene que perder? Frey ciertamente no va a irrumpir en el baño de mujeres. No debiste. Creo que rompió una copa, admite Sam. Se sonroja cuando Mon se aparta un poco para mirarle a los ojos. Definitivamente Mon no necesita saber sobre los ocasionales ataques de ira de Sam. Dios mío, ¿y está todo bien? Sam vuelve a encogerse de hombros. Sí, la copa estaba vacía, así que las paredes están bien. No creo que lo hubiera hecho si estuviera llena. Las manchas de vino son lo peor. Eso está bien, pero en realidad estaba preocupada por ti, tonta, interviene Mon con suavidad.
Sus rasgos se tensan por la preocupación mientras toma las manos de Sam frente a sus ojos, ansiosa por inspeccionarlas. Tus manos están bien. ¿Te cortaste con el vidrio? Ah, tal vez Mon es normal y Sam es la rara, que olvidó cómo se siente que alguien se preocupe de verdad por ella. Pero su corazón se le infla ante el gesto. Solo puede negar lentamente con la cabeza, maravillada por lo fácil que le resulta a Mon ser cariñosa y amable. Te ves increíble. Por cierto, susurra Sam, incapaz de detenerse. Claramente descoloca a Mon, porque balbucea y parpadea tan rápido que sus pestañas le recuerdan a Sam el aleteo de las alas de una mariposa. Un rubor tenue asciende por sus mejillas, cubriendo toda la preocupación que había en su rostro. Sam observa esas manchas rosadas con cariño. Están lo suficientemente cerca como para que Sam pudiera robarle 1 o 2 besos. Gracias, responde Mon distraída, pero estoy más preocupada por ti. ¿Cómo reaccionó tu mamá? En realidad, bastante bien. No hablamos por mucho tiempo, pero no creo que vaya a hacer nada, explica Sam, con la mirada fija en los enormes ojos marrones de Mon. Oh no, está saliendo con Bambi. ¿De verdad? Eso es increíble. Mon se muerde el labio pensativa, por un segundo fugaz. Parece como si estuviera decidiendo algo, pero antes de que Sam pueda preguntar qué, su expresión se suaviza. Una observación ligeramente inquietante cruza la mente de Sam. De alguna manera Mon ha adquirido este poder de poner a Sam en trance cuando quiere. Sam la ha sentido muchas veces antes y lo siente de nuevo ahora, cuando Mon eleva sus manos entrelazadas un par de centímetros y besa suavemente el centro de la palma de Sam. Mon bien podría haberle abierto el pecho y arrancado el corazón del cuerpo. Sam no es muy partidaria de que las personas posean a otras personas, pero maldita sea, es como si hubiera entregado su alma a Mon. Sam traga saliva con fuerza, sintiendo su pulso latir bajo la piel. Debería volver, dice Mon, soltándola, con un último beso en la otra mano. Probablemente todos estén preguntando por qué tardamos tanto. Sam asiente en silencio y permite que Mon se deslice fuera de sus dedos. Sam quiere arrastrarla de vuelta en cuanto la suelta, pero le preocupa que su madre asuma que están teniendo sexo allí. La puerta se cierra con un golpe sordo cuando Mon sale, dejando a Sam sola. Sam baja la mirada hacia sus palmas recién besadas, una pequeña sonrisa firmemente instalada en sus labios. Se queda ahí por unos segundos, pensando. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.